Hola a todos, muy buenas tardes. Estás en el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy y como siempre los voy a acompañar en el transcurso de este programa, el programa número 84, para guiarlos también un poco en el camino de nuestro Salvador Jesucristo. Para esto no me encuentro solo, como siempre digo, me acompaña en la mesa la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ariel, ¿cómo andás? Todo bien, todo tranquilo, gracias a Dios. Me alegro. ¿Quién más nos acompaña? Nos acompaña en la mesa el pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes, pastor. Hola chicos, saludos a toda la audiencia también. Esperamos que este nuevo programa realmente les sea de mucha bendición. Amén. Amén. Bueno, en este programa también nos va a acompañar en el momento oportuno de su bloque la señorita Nicole Salcedo. Bueno, esta semana no pudo conectarse a la grabación en vivo, pero sí nos dejó su mensaje para poder compartirlo también con ustedes. Bueno, si se quieren comunicar con el pastor, ¿lo pueden hacer a qué número? Al 11 51 245 270, 11 51 245 270. Si se quieren comunicar con la iglesia, pueden hacerlo al 11 23 93 7107, 11 23 93 7107. Si son de otras partes del mundo, pueden hacerlo a través de la casilla de Gmail, que es iglesiauad.velarga@gmail.com. Recuerden que nos encontramos en Facebook como Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios, así nos encuentran en Facebook. En Spotify también nos encuentran como Amor, Amistad y Reflexión. Tenemos el canal personal de nuestro pastor, que en YouTube, que pueden encontrarlo como Pastor Ramón Argañarás UAD Banfield. Y este programa también lo emitimos de manera online en la Radio Convicción, que es los sábados de 15 a 16 y se repite los miércoles en el mismo horario de 15 a 16. También tenemos el canal personal de nuestro conductor, que es Ariel Monroy, donde él sube semanalmente la grabación de los programas. Así es. Bueno, en el programa del día de hoy vamos a debatir acerca de la continuación de una de las películas que ya habíamos mencionado en programas anteriores. Sí. Dios no está muerto. Son 3 entregas. Nosotros en el día de hoy vamos a dar una breve reseña de lo que es la tercera película. Y bueno, algún que otro mensaje bíblico que podemos separar de esta entrega. Esto lo vamos a empezar en el próximo bloque. Ahora los vamos a dejar con una canción de Marcos Witt que se llama Dios ha sido bueno. Ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dígalo una vez más. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios.
bondad me alcanzó. Su amor me rescató. Su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré. Y siempre alabaré. Y nunca olvidaré. Bueno es Dios. Mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré. Bueno es Dios. Y no me cansaré de darle todo a Él. Yo quiero serle fiel. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es. Vamos a ponernos de pie y cantarlo de nuevo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Ahora quiero escucharlos a ustedes. Dios ha sido. Levante sus manos y dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios.
Bueno, acabamos de escuchar de Marco Huiz la canción Dios ha sido bueno, y vamos a empezar a debatir acerca de la tercera película de Dios no está muerto, una película del año 2018. Sí. La continuación, bueno, obviamente de la película 2, nombre homónimo obviamente. En esta tercera entrega empezamos la película con el pastor que está siendo aprendido, está siendo, bueno, justamente encarcelado, sí, por unos dichos y entredichos que él ha tenido. Sí, lo que le obligaba a la justicia era que él tenía que entregar primero el bosquejo de los sermones para ver si ellos lo aprobaban, si él lo podía administrar o no. Es decir, la Biblia, o sea, el pastor tenía que presentar qué era lo que él iba a enseñar bíblicamente para saber si el consejo lo aprobase o no. Pero bueno, él finalmente, tras una serie de eventos, logra salir de la cárcel donde estaba siendo condenado, y él lo que alega es que la única verdad es la que dice Dios. Sí, y bueno, es como que esto genera aún más controversia en lo que respecta la facultad donde él predicaba. Sí, la iglesia estaba dentro de un predio de una facultad que antes era privada y ahora se había convertido en estatal. Entonces se cuestionaba que por qué la iglesia tenía que estar dentro de la facultad y bueno, querían sacar a la iglesia de la facultad, más ahora que era del Estado. Paralelamente a este suceso, también nos cuenta la historia de una chica con su pareja. Sí. Bueno, justamente se trata de el yugo desigual. Una unión de un yugo desigual, claro, donde ella era creyente y él no. En una situación vemos que tienen una discusión entre los amigos del novio, que no era creyente, y bueno, justamente ella presenta su postura respecto a la fe, y bueno, todos se burlan de ella, inclusive el novio. Entonces ella, bueno, se enoja con su novio y se refugia en un grupo de jóvenes cristianos que se reunían para alabar al Señor y hacer cosas en la iglesia, ¿no? Bueno, justamente como su novio se ve bastante perdido, porque bueno, ella como que lo rechaza, le pide un tiempo de distanciamiento y qué sé yo. Sí. Él como que siente enojo, siente ira, y bueno, siente justamente enojo e ira contra Dios. Y él, cuando está enojado, pasa justo por la iglesia de este pastor que había sido cuestionado y arroja un ladrillo hacia el interior, rompiendo obviamente la ventana y quebrando lo que es la salida del gas de este lugar. Sí. Bueno, eso se muestra que con eso que pasó, con ese hecho de que rompió la salida del gas, después ingresa uno de los amigos del pastor a la iglesia y prende una luz que hace una chispa. Entonces, como había gas, se produce una explosión que termina matando a ese pastor, ¿no? Sí, el copastor del actor principal, sí, del personaje principal de la historia. Sí. Bueno, resulta entonces que cuando el pastor estaba hablando justamente por teléfono con la policía, porque había escuchado que un vidrio se había roto, es cuando suceden estos hechos que cuenta Pipi, de que había explotado la iglesia. Y bueno, el pastor se acerca a revisar dónde está su amigo, su copastor, se encuentra que él había fallecido. Sí. Bueno, luego de este hecho, es como que la facultad también aprovecha un poquito este hecho para decidir lo que veníamos mencionando antes, ¿no? Deciden cerrar la facultad porque dicen que genera mucha controversia. La iglesia decide cerrar. Perdón, sí, la iglesia, deciden cerrar la iglesia porque dicen que genera mucha controversia, como que encuentran que tienen a estudiantes divididos, que están a favor y en contra de la iglesia. Entonces, como es una situación muy controversial para una facultad, ellos dicen que lo mejor, tarde o temprano, es cerrarla. Sí. Se cuestionan en un principio si justamente van a aprovechar el momento en que una persona fallece en la iglesia, se incendia, demás, y dicen, sí, igualmente la solución es clara, hay que cerrar esta iglesia porque no podemos tener este tipo de cuestionamientos, este tipo de controversias en la facultad. Bueno, después de ese hecho, el pastor protagonista va a buscar ayuda legal por el tema de la iglesia y todo eso, con el tema de la propiedad privada, se menciona, y él habla con su hermano, que ellos estaban distanciados
estaban distanciados como hermanos, no tenían, no había contacto, digamos. No había relación, hace años ya no había relación. Estaban peleados. Entonces él le pide ayuda al hermano y el hermano al principio se niega, pero después sí toma el caso y lo ayuda legalmente a su hermano con respecto a la propiedad de la iglesia, ¿no? Uh-huh. Que esa propiedad de la iglesia, la película comenta que su padre también había predicado en esa iglesia, entonces el hermano tira un comentario medio de burla diciendo, es la iglesia de papá lo que quiere salvar. Claro, es como que el pastor protagonista tiene muchísimo apego a la estructura, al edificio como tal, y en memoria del padre, y no lo quiere perder, porque la realidad es que la facultad lo que decide es destruir el lugar para luego hacer un centro de otra cosa que precisen en la facultad. Aprovechaba que había explotado la iglesia y se había destruido mucho con el incendio y la explosión, entonces directamente la querían derrumbar. Bueno, aquí es cuando justamente ella comenta que contactan al hermano para evitar esto. Justamente el hermano le pide ayuda a una jueza para evitarle la demolición. La jueza era también cristiana, por lo cual estaba obviamente a favor de que no se destruyese la iglesia. Sí. Pero bueno, pasado el tiempo, también se cuestiona un poco el hecho de que el pastor estaba como que muy enojado con la persona esta y el novio de la chica que no era creyente, que estaba justamente muy acongojado, muy apenado por todo lo que a él había pasado y que no había querido que sucediese, ¿no? Él estaba en un momento de enojo, un momento de ira, arrojó una piedra contra la iglesia y esto ocasionó la muerte de alguien, y bueno, eso no era justamente una de las cosas que él esperaba que sucediesen. Justamente de esto se entera el pastor y bueno, ahí se empiezan a cuestionar de vuelta todos los medios y lo que el pastor hace contra lo que él predica, nuevamente contradicciones. Y bueno, aquí es donde justamente se hace como un cierto quiebre, porque hay mucha gente que está a favor de que la iglesia no se derrumbe, hay otro grupo de gente que sí, porque dicen que lo que cuenta la historia de la Biblia, de la iglesia, como que ya no es trascendente, que es controversial. Entonces, bueno, justamente el pastor, una de las noches orando dentro de la iglesia, él recibe una revelación de Dios. Sí. Justamente lo que él recibe es que no tiene que apegarse a la iglesia como si fuese la estructura, o sea, sí. No es que Dios mora en un edificio, sino que bueno, la palabra lo que justamente dice es eso, que mora dentro de cada uno, y que si dos o más personas se reúnen en su nombre, sí, entre medio de ellos iba a estar, y no depende de si estás en determinada estructura, claro, en determinado edificio. Y bueno, esta es una de las revelaciones que él tiene, y justamente cancela todas las peticiones que le había hecho para que no se derrumbe el lugar. Sí. Confía nuevamente en la provisión de Dios para conseguir un nuevo templo, sin importar mucho dónde sea. O sea, la intención del pastor justamente es predicar la palabra de Dios, no importa dónde, y no importa que también él esté apegado a ese lugar, porque bueno, su padre y su existencia también todo dependió de ese lugar, porque bueno, históricamente nos muestra la película que él pasó toda su vida ahí y tenía como que mucho apego emocional, sí, a la estructura como tal, pero no hacia la iglesia real que nos dice la Biblia. Bueno, ese fue interesante volver a ver esta película, porque lo que remarca la película es que la iglesia no es el edificio, sino que la iglesia son las personas que se reúnen con un fin en común, no quiero decir con un fin en común, pero se reúnen por el amor a Cristo, ¿no? Uh-huh. Esa es la iglesia que quiere remarcar la película, no el edificio. Sí, lo que justamente busca es esto, es la unión entre los hermanos, buscar de vuelta de la provisión de Dios, porque bueno, es importante también tener, o sea, no estamos diciendo que es implícito tener un edificio específico, pero donde un lugar donde los hermanos también se puedan reunir, sí, se puedan congregar, y confía, el pastor confía plenamente en la provisión de Dios, y bueno, justamente eso se ve reflejado en el final de la película, donde se muestran escenas donde están empezando a construir un nuevo templo que bueno, no está donde estaba. Sí, que encima lo hacen en nombre de aquel copastor que falleció. Uh-huh.
Bueno, ese fue el resumen de lo que es la película, que es lo más importante que nosotros queríamos recalcarle para ustedes. Nuevamente invitamos a que la vean porque, sí, bueno, justamente nosotros estamos haciendo una breve reseña destacando los principales hechos y sí, destacando lo que justamente el mensaje que la película busca transmitir. Sí. Y bueno, hay personajes secundarios, hay historias también cortas secundarias, pero eso era lo más importante de la película que nosotros queríamos resaltar para ustedes y para que también sino para que ustedes tengan interés para después buscarla y poder verla, que es muy linda de ver. ¿Pastor? Sí, hay un hecho que sobresale a lo largo de la película, es el trato directo de Dios con sus hijos. En este caso se ve que el pastor tenía algunos problemas de enojos fuera de lugar y de acuerdo a lo que él veía tenía derecho hasta de ir con la fuerza bruta contra este joven que le mató al amigo, o pastor amigo. Y evidentemente él, en la postura de lo que actuó, hasta pretendía justificar que hay ocasiones en que no tenemos que ser tan débiles, sino actuar como el momento lo amerita. Y como comentaron ustedes, Pri y Ariel, después de una revelación directa de Dios allí en el lugar de los hechos, él entendió algo. O hacemos las cosas conforme como Dios enseña en su palabra y eso redundará para su gloria, o realmente no lo es para la gloria del Señor. Y se pone de manifiesto que no hay cierto crecimiento en la fe como debería existir en quienes ministran la palabra de Dios. Se espera que si uno es pastor tenga no solamente mayor conocimiento de la Biblia, sino que haya experimentado también algunas victorias, por supuesto, pero también algunos fracasos emocionales, sentimentales, hasta que uno logra un cierto estado de equilibrio. Porque la realidad es esto: si yo no sé mantener cierto equilibrio que está diciendo hay paz de Dios y hay ganas de que más allá de lo que yo creo se pretende honrar la palabra de Dios, también no solamente con palabras, con el ejemplo. Predicar con palabras predica cualquiera, pero el tema es, de acuerdo a la Biblia, dice: el pastor con mansedumbre debe corregir, y luego dice: por sí quizás Dios conceda que se arrepienta. Vemos que ese mal genio Dios realmente lo cambió cuando él, obedeciendo a la revelación que recibe en el templo destruido, desiste de muchas cosas personales y gana lo que nunca antes pudo haber ganado si seguía en la tesitura de que a veces hay que actuar, digamos, lisa y llanamente en la carne, no en la vida del espíritu. Dios le concedió la victoria. Por eso, de acuerdo a la película, uno ve cómo se desenvuelve con ciertos criterios bíblicos y uno puede decir: vaya, entonces todos estamos siendo formados por Dios. La respuesta es sí. El incidente de esta película marca que mientras nos dure la vida, estamos siendo perfeccionados por la bendita mano de Dios. Amén. Bueno, vamos a continuar debatiendo de esto en el próximo bloque. Ahora los vamos a dejar con una canción de Arisa que se llama Yahvé Libre. Como un estruendo se escuchan cantar al Padre.
Volvimos, estábamos escuchando de Arisa la canción Yahvé Liv, y ahora vamos a darle pie a nuestra compañera Nicole, que bueno, como bien les dije en el principio de este programa, ella hoy no pudo estar presente, pero aquí nos dejó su mensaje. ¿Nicole? Hablando acerca del honor en la Biblia, entendemos que significa estima, valor o gran respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Así que honrar a alguien es valorarlo, respetarlo y estimarlo a través de la retribución. Y en la Biblia comprendemos que Dios nos exhorta, nos manda a mostrar honor y estima hacia ciertas personas, hacia nuestros padres, los ancianos y las demás personas con autoridad. Pero no sin antes enseñarnos que el que tiene toda la autoridad y es digno de ser alabado y honrado es solo Él. Si bien puede y delega cierta autoridad en nosotros, siempre toda autoridad le pertenece. Yendo a la Biblia, a 1 de Samuel, capítulo 2, el versículo 30, vemos que al final dice: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, a quien Dios quiere pone como autoridad sobre nosotros. Es según su voluntad, que está ligada al propósito que tiene con todos nosotros. Por ende, la idea de honrar a los demás, especialmente a los que tienen autoridad, como los padres, pastores y presidentes, parte del hecho de que representan la máxima autoridad de Dios. Así que al nosotros someternos, obedeciendo y respetando a quienes tienen poder, estamos sometiéndonos a Dios, a su palabra. Y al hacer esto, al nosotros estimar, valorar y respetar así la palabra de Dios, tenemos como resultado consideración, misericordia y honra de parte de Dios para nosotros. Él nos ayuda y sostiene dándonos honor y dignidad con su presencia en nosotros, que nos lleva a hacer esto, a obedecerlo. Y en este caso, honrándolo a Él primero como único Dios soberano y a quienes Él puso sobre nosotros con poder, con autoridad. Así que hacer lo contrario es deshonrar a Dios. Y la Biblia habla de otro grupo de personas que merecen también honor, que están dentro de la iglesia, ejerciendo liderazgo. En 1 de Timoteo, el capítulo 5, el versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Si bien, como con las demás personas que nos rodean, podemos tener diferencias con ellos, con pastores o demás personas que ocupan un lugar en la iglesia, no podemos olvidarnos que el que los puso a ellos en ese lugar en el que están es Dios, así que debemos respetarlos como tal, hablando con Dios sobre el problema para que intervenga de la manera que Él considere. También en la Biblia nos da la orden de honrarnos los unos a los otros en nuestras relaciones, sean de empleador-empleado, así como en las relaciones matrimoniales, con el marido y la mujer sometiéndose y honrándose mutuamente. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 6, dice sobre esto: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y curiosamente, de todos los mandamientos de honrarse mutuamente, el más repetido es el de honrar al padre y a la madre. Este mandamiento era tan importante para Dios en la época del Antiguo Testamento que si alguien maldecía o golpeaba a su padre o a su madre, debía ser condenado a muerte. Y si bien ahora no se hace así en estos casos, de igual manera es muy importante que honremos a nuestros padres. Si lo hacemos, Dios prolonga nuestros días. Por otro lado, la palabra amor también puede ser sinónimo de honor. Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, nos dice: amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Sin embargo, honrar a los demás va en contra de nuestra naturaleza carnal, porque debemos honrar y valorar a los demás a pesar de sus miserias, y eso se nos hace difícil muchas veces, porque es ir en contra de nuestra voluntad sabiendo que así como ellos tienen miserias, nosotros mismos también. Pero solo si estamos llenos del Espíritu Santo, si mantenemos comunión con Él, podemos hacer esto, podemos estimar y honrar a nuestros semejantes
más que a nosotros mismos. Y además, si vamos al libro de Proverbios, también vemos que se ilustra la relación entre el comportamiento de una persona y el honor correspondiente. Por ejemplo, dice en el capítulo 21, el versículo 21, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Y con frecuencia el honor se confiere a quienes son sabios e inteligentes, ganándose así alabanza y buen nombre. Y otro tipo de honor corresponde en la sociedad a los que tienen gran riqueza o fama, que no tienen una duración permanente, porque el honor y los premios que acumulan aquellos que tienen influencia política y poder en el mundo y la fama son efímeros. En realidad su honra no es delante de Dios. Así que si bien tienen de los hombres y la sociedad honra, Dios resiste a ellos, porque no consideran ni estiman su palabra. Lamentablemente vivimos en un mundo contaminado, porque no le da a Dios el honor que le corresponde. Pablo también en el libro de Romanos nos dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así que la Biblia nos enseña que la honra se encuentra en Dios y en su Hijo y en que seamos como Él. Debemos rendirle adoración a través de los frutos de nuestras labores, reconociendo y confesando también que Él es el único Dios del cual sale nuestra salvación. Solo así Él nos honrará cuando venga. Interesante es lo que compartió Nicole en esta sección. Por supuesto que la Biblia habla de honor, pero habla también de gloria. El Salmo 8 dice que es el hombre para que tengas de él memoria, le coronaste de gloria y honor. El honor es algo que se valoriza mucho en la vida humana. Una vida sin honor, no sé si realmente es una vida digna de respetar. Aunque por el hecho de que está vivo, por supuesto que tenemos que brindarle el respeto. Pero uno encuentra mayor disposición cuando esa vida está coronada, como dice la Escritura, de honra, porque a su vez es la gloria del ser humano. Lo vemos en la película cuando el pastor principal tomó en sus manos cierta sed de venganza por lo que le había acontecido a su colega y pastor amigo también. Estoy hablando del copastor de la iglesia que murió por un accidente generado por el desconformismo de un grupo que no quería la iglesia dentro de los terrenos de la facultad. Somos seres humanos y, por supuesto, la Biblia nos está hablando que Dios no solo es propicio a las injusticias de las cuales somos blancos, porque sería largo enumerar las injusticias que como cristianos tenemos que sobrellevar. Un poco la trama de la película. Dios siempre está dándonos una mano amiga, y en este caso, y como en el caso de todos los cristianos, Dios trata con cada uno. Cuando hay voluntad dispuesta para seguir en su camino, conocerle, amarle y servirle, como mencionamos siempre, entonces Dios nos va a llevar, a veces acorralado por las circunstancias de vida, para saber si hay algo más que palabras, porque de lengua todo el mundo es cristiano, todo el mundo conoce a Dios. Y la Biblia dice que, por ejemplo, en cuanto al amor, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y recordarán de la película, y si no los invitamos a que vean la película, toda la juventud de un sector precisamente cuestionaba eso del pastor principal. Habla muy lindo, pero con los hechos realmente deja mucho para explicar. Y por eso se sucedió que cuando tuvo oportunidad, a su manera, él pudo sacarse una espina por la muerte de su amigo, hasta que tuvo un trato personal con Dios. Cuando él entendió el programa de Dios, que el honor comienza precisamente
en estar en buena relación con Dios. Dios le saca punta a nuestra conciencia y nos hace ver si realmente somos de Él o no. Y es más, la Biblia nos desafía, lo vimos en el programa pasado. Examinaos vosotros mismos si estáis o no en la fe, o no sabéis si estáis en Cristo, a menos que estén idos o desaprobados, no se dan cuenta de nada. Qué interesante, el ser celoso guardián de mi santidad, de mi relación con Dios. Si estoy bien con Dios, mejora mi relación con los demás. Y sobre todo con las autoridades que nos ministran la palabra de Dios. Dios en su infinita misericordia nos cuida, y así como en el caso del pastor, cuando él se dio cuenta de su error y se arregló con Dios, y Dios comenzó a mover las circunstancias para que todo sea para bien. Termino con esto, sabemos de memoria, ¿no? Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Que sea así en nuestra vida, saber que nos equivocamos, que los momentos de debilidad nos apartan del mejor lugar que Dios nos ha dado y nos aparta de los hermanos de la iglesia. Pero si alguno llamándose hermano no es hermano, bueno, hacemos bien en separarnos, porque la palabra de Dios nos instruye de esa manera. Sigamos adelante con el programa y yo sé que Dios realmente va a completar su programa para bendecirnos. Recuerda la película Dios no está muerto 3. Los vamos a dejar ahora con una canción de José Gómez que se llama Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. El justo por la fe vivirá, y su pan jamás le faltará. Estoy seguro que Dios proveerá. Espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Recuerdo la historia de Abraham y la prueba con su hijo Isaac. A su tiempo Dios proveyó. Espera, hermano, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios
proveerá. Espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Espera, Dios proveerá. Bueno, acabamos de escuchar Dios proveerá de José Gómez. Ahora le vamos a dar el paso a nuestro pastor para la reflexión final, pero antes vamos a ir a la Biblia, a 2 de Samuel, capítulo 17 y el versículo 14 solamente. Repito, 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 14, la Biblia dice: Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husaí arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Interesante el tema de la providencia divina, es dirigida directamente por Dios, por eso el mote divina. Hay una situación conflictiva que David, como rey, segundo rey de Israel, tiene que enfrentar una serie de hechos enlazados entre sí, bien podríamos decir una serie de circunstancias poco agradables. El hecho de que su propio hijo se levantara en sublevación pretendiendo arrebatar su reino, y uno dice, y bueno, no es muy diferente ahora con la rebeldía adolescente. Pero si uno va a la Biblia, la historia que termina en este versículo que vimos, como para rodear la enseñanza de la película, lo que Paul habló también, faltando algunos valores que siempre Dios quiere encontrar en sus amados. Aquí sucede lo mismo. Se dice de David que Dios hizo un pacto con él y es un pacto eterno, y de hecho es así. Se dice que David era un varón conforme al corazón de Dios, pero seguía siendo humano. Y como humano, tal cual lo vimos en la película, el pastor en determinado momento pretendió que tenía que usar la fuerza, porque él, en su argumentación, era la única manera que quien había contribuido para que su copastor y amigo perdiera la vida, necesitaba cierto escarmiento. Es su forma de pensar, es su humanidad. Felizmente la trama de la película termina bien, y en este caso pasó con David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, y termina de decir, pastor, un hombre que hizo un pacto tal con Dios, que es un pacto perpetuo, un pacto eterno. Si a alguno le interesa, el Salmo 89 está hablando, y el mismo Dios en primera persona dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, e hice con él un pacto perfecto. Pero ¿y qué pasó con la humanidad de David? Bueno, Dios no anula nuestra personalidad, pero sí está hablándonos, marcándonos la realidad que no podemos vivir de la misma manera que vivíamos antes de conocerlo. Si bien es cierto, tantas veces lo decimos y lo vamos a seguir repitiendo, todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen, porque hay una nueva vida, hay una nueva realidad, y hay que aprender a corresponder a esa novedad de vida que Dios nos imparte. Entonces surge esta palabra, la providencia divina. ¿Qué es la providencia divina? Bueno, le ayudó al pastor cuando él buscó realmente a Dios a darse cuenta de lo que tenía que hacer para honrar a Dios, tal cual Nicole expone en su porción. Porque Dios siempre se ha comprometido y lo dejó escrito así,
yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces David se mandó algo que permitió que el mal de su propia familia se levantara contra él y contra su reino. Y al punto tal que tuvo que huir de la ciudad donde tenía el asiento de gobierno, y dice, se fue con lo poco que tenía, con la gente que lo estimaba como alguien, por supuesto un séquito muy grande, pero dice, se fue llorando y se fue en un arrepentimiento tal, me imagino, pidiendo las veces que se le ocurría perdón a Dios por la que se mandó con el pecado con Betsabé. Y la realidad tuvo en poco la promesa de Dios al escoger él darse su propio gustito carnal en detrimento de lo que Dios le había honrado para que sea precisamente un hombre conforme al corazón de Dios. Se fue muy angustiado y toda la sublevación de su propio hijo Absalón realmente iba cobrando fuerza y fuerza. Y hay dos consejeros, que esta porción bíblica donde está el texto, están aconsejando a Absalón qué hacer para consolidar su reino. Uno da una idea y de acuerdo a la idea que da el primero, Dios dice que ordenó que el acertado consejo que se dio se anulara para que venga todo lo opuesto a las expectativas de Absalón como rebelde y su séquito. No iba a prosperar contra David, porque a pesar de que David se portó mal, todavía la gracia de Dios es mayor, la misericordia de Dios es más. Dios sabe nuestra humana debilidad y sabe que alguna nos vamos a mandar. Entonces, una cosa es mandársela por ingenuo, por ignorante, o hacerla a sabiendas. En este caso David lo hizo a sabiendas, pero aún así es más la gracia de Dios. Y esto nos conmueve, porque realmente si Dios nos vuelve a restaurar, y como en este caso, puede haber consejos contra nosotros y acertadísimos, que nos van a terminar hundiendo o matando, si Dios quiere. Eso es providencia. Dios sabe qué hacer para que nosotros aprendamos, a veces con dolor, con angustia. La verdad que me porté mal con Dios. La verdad que no le honré como Él merece ser honrado. Y entendiendo eso, Dios está marcando como en este lugar. Dios ya había ordenado que ese consejo acertado se frustre. No es la idea de Dios. Dios tiene un programa para todos sus hijos. No importa el cargo que ocupen, no importa lo que ellos creen ser. No, Dios tiene mejores planes, mejores expectativas. Y siempre lo de Dios se marca así, lo óptimo, lo mejor de lo mejor que me puede pasar. No es mi mejor idea ni mi mejor pensamiento. Es hora de buscar y entender que lo de Dios es muchísimo mejor. Decimos tantas veces el versículo que voy a decir ahora: cosa que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bueno, esa es la expectativa de Dios. Dios hace que Satanás viva avergonzado y que retroceda vencido, porque su providencia nos asiste continuamente. Es como penado por la ley por la que me mandaron literalmente a pudrirme en la cárcel. Soy culpable, lo merezco, pero si así me doy cuenta lo mal que estuve y le pido perdón a Dios, Dios de milagros abrirá las puertas que tiene que abrir para marcarme la realidad. Sí, yo soy pecador, yo me equivoqué, vuelvo a ti, Señor. Pasó en este caso. David recuperó todo y aún más y aprendió la lección de su vida. Con Dios no se juega. Dios, así como te levanta, la Biblia dice, Dios también te puede hundir. Dios pone reyes y saca reyes, pero siempre Dios va a apreciar el corazón humilde, humillado en su presencia. Siempre va a recibir al pecador, por más pecador que sea, pero está dispuesto a cambiar, dispuesto a hacer algo que tal vez nunca hizo, empezar a hacer lo bueno, empezar a honrar en algo
la vida que se recibe de Dios. Un proverbio dice: la vida de todos está en la mano de Dios, la vida del bueno, la vida del malo. Entonces Dios es el que alumbra nuestros ojos y es Dios el que nos da la lucidez necesaria para ser entendidos si lo que hicimos realmente se ajustó a la palabra del Señor y le llevó la gloria, o realmente tan mal que me merezco lisa y llanamente el destino final de no de destrucción, sino de condenación eterna. No te equivoques, Dios destruye pero no las almas. Las almas tienen su destino marcado, o la gloria eterna con el Padre eterno, o lejos de la condenación eterna en un lugar preparado, no para los pecadores, pero sí para el diablo y todos los agentes espirituales. Y si vos permitís que más sea tu tiempo con Satanás, y bueno, evidentemente donde va Satanás vas a ir también. Dios nos libra de eso, y todas circunstancias de vida, así con la debida providencia de Dios, siempre también será utilizado por el Espíritu Santo de Dios para moldearnos y ayudarnos en esta vida a corresponder en algo a tanto que recibimos de Dios. Amados, que Dios los siga bendiciendo. Nos estamos viendo a la brevedad. Amén. Bueno, vamos cerrando este programa. Sí. Si quieren que, bueno, nuevamente resumamos alguna que otra película, nos pueden dejarnos los mensajitos en todos los medios que ya hemos mencionado. Sí. O alguna temática particular que quieran que debatamos también. Así Sí. que, bueno, nos despedimos entonces. Hasta la semana que viene, Pastor. Ahí estaremos. Bendiciones para todos. Bueno, hasta la semana que viene, Pipi. Hasta la semana que viene, Ari. Bueno, los voy a dejar con una última canción. Como siempre decimos, esta vez es una canción de Keila Miranda que se llama Yo sé que él vive. Hasta la semana que viene. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres de cuál mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que así en ti no existirían lo más bello que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes vete a contar cada estrella que alumbra los negros de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues no
Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres, con mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existirían lo más bello que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador?